Bueno, Camilo, ¿quién es Matías Sindelar? Bueno, Sindelar fue un jugador austríaco que brilló en la década del 30. Bueno, fue muy famoso por haber sido, como me dijeron en Austria, el Messi de los años 30. Tuvo una gran trayectoria tanto a nivel nacional como internacional en la selección austríaca. Y bueno, digamos, también tuvo su vida varios aspectos polémicos y bueno, por eso es que yo me decidí a estudiar todo lo que fue su trayectoria. ¿Cómo se te ocurrió estudiar a Matías Sindelar? Porque me había llegado el comentario de un profesor de la Escuela de Periodismo de Portea que me había dicho bueno, que Sindelar había sido judío y que había sido asesinado por los nazis cuando los nazis entran en Austria y anexionan al Tercer Reich, el territorio austríaco. Me pareció muy raro, dije, un futbolista, aparte en Austria, que es un país con poca trayectoria a nivel fútbol. Y bueno, volví a mi casa, me empecé a buscar por Google y realmente sí, lo que habían dicho era así, era cierto. Y bueno, y así empecé a investigar cada vez más, me pareció muy interesante y dije, bueno, atrás de esta historia debe haber más cosas. Y fue así que empecé y me fui involucrando más hasta ya llegar hace 3 años que empecé con la investigación. Hace 3 años que empezaste con la investigación, viajaste. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te decidiste a viajar? ¿Te lo bancaste vos? ¿Cómo fue todo? Sí, fue muy complejo, realmente muy complejo, porque desde el vamos yo ya sabía que iba a ser muy difícil porque, bueno, una investigación de este tipo, de una persona que vivió hace tantos años atrás. Sindelar nació el 10 de febrero de 1903 y murió el 23 de enero de 1939, o sea, estamos hablando muchos años atrás, con bibliografía en alemán, con un montón de obstáculos, y arrancando esto de cero fue muy difícil. Pero consideré que valía la pena, realmente sí, el viaje me lo banqué yo, tenía muy poca plata y muy poco presupuesto, por eso allá tuve que trabajar. Y bueno, la verdad que estoy totalmente convencido que hice lo correcto, valió la pena, fue una gran experiencia y creo que en la memoria de Sindelar creo que va a quedar un trabajo interesante y algo que le va a quedar a la gente para saber más y mejor quién fue él. Nosotros titulamos esta nota, que salió en nuestro portal Vis a Vis, que Sindelar no era judío. Sí. ¿Cómo se creó el mito y cómo se terminó esa leyenda? Es muy difícil establecer cómo se creó el mito. Yo creo que se creó porque el 3 de abril del 1938, cuando pocos meses después que los nazis entraran en Austria, se jugó un partido amistoso entre la selección austríaca y la selección alemana, en la que ese partido iba a servir para despedir a la vieja selección austríaca y darle la bienvenida al nuevo equipo alemán que se estaba preparando para jugar el Mundial de Francia en 1938. Y bueno, ese partido Austria lo gana 2-0, Sindelar hace el primer gol, el segundo gol lo hace un defensor que se llamaba Carl Sesta, que también muy famoso, y cuando Sesta hace el gol, cuenta la leyenda que tanto Sesta como Sindelar, que supuestamente tenían raíces judías, hicieron una danza de celebración del gol frente al palco de honor nazi, en el que también se había dicho que estaba Hitler. Y bueno, casualmente se pasa que a los pocos meses, como decía antes, en enero del 39, Sindelar muere en causas muy misteriosas. Entonces, a partir de ahí, algunos interpretaron que después del baile ese, los nazis dijeron, bueno, este tipo hay que bajarlo, hay que matarlo. Y bueno, fue básicamente así que nace este mito, que bueno, finalmente en la investigación comprobé que no era así, que ni Sindelar ni su familia tenían nada que ver con la comunidad judía. Tanto las instituciones judías de la Argentina como de la diáspora consideran a Sindelar judío. Sí, es que yo lo consideré durante gran parte de mi investigación. Realmente yo empecé esta investigación creyendo y totalmente convencido que era judío. Incluso yo en Austria hablé con mucha gente y yo le decía, no, pero es judío. No es judío, me decían. Y era como todo un tire y afloje porque yo estaba convencido totalmente de que era judío. Entonces para mí descubrir que no era judío, y esto digo descubrir a través de documentos oficiales, y pude reconstruir el árbol genealógico de su familia, tanto paterna como materna, y queda muy claro que no era judío y que no tenía nada que ver con el judaísmo. Entonces fue como redescubrir la historia dentro de la gran historia que fue su vida. Pero bueno, eso creo que no le quita ni más ni menos mérito, simplemente es que viene bien como para aclarar que
que no era judío. Tampoco era pro Hitler ni nada, era totalmente apolítico y fue un jugador de fútbol más que no tuvo que ver con el judaísmo. Dentro de esta investigación en Austria, ¿viste dirigentes judíos, instituciones judías? ¿Hasta dónde llegaste? Con respecto a las instituciones judías, al comprobar que no era judío, bueno, no interioricé demasiado. Lo que sí tuve la posibilidad es de tener una reunión con el presidente de Maccabi de Viena, que me recibió en su despacho, realmente me trató muy bien, tuvimos una charla muy amena. Realmente él de Sindelar no sabía mucho, pero bueno, me deseó suerte, me trataron muy bien. La verdad que pude conocer también no solo su despacho y a él personalmente, sino todo lo que es la institución. Tienen un edificio en el centro de Viena que es realmente muy lindo. Y ese fue el único vínculo concreto con gente de la colectividad judía austríaca. ¿Y con la familia? Bueno, la familia no hay descendientes. Sí tuve la posibilidad de recorrer archivos y tuve la posibilidad de recorrer la casa donde él vivió, donde vivió su hermana. Pero la realidad es que no hay descendientes directos porque él no tuvo hijos. Sus 3 hermanas, una murió cuando tenía 8 años, las otras 2, si bien formaron familia, tampoco tuvieron hijos. Entonces no hay descendencia. ¿Qué te dijeron comparando a Sindelar con grandes figuras del fútbol mundial? Y bueno, como te decía recién, lo que más me llamó la atención fue cuando el historiador del Austria-Viena de apellido Kreislener, charlando con él en el Museo del Club, me dijo una frase que me quedó marcada a fuego y fue esa: Sindelar fue el Messi de los años 30. O sea, eso es lo que pinta lo que era Sindelar como jugador, lo que fue, lo que significó. Si bien estuvo en una época donde hubo grandísimos jugadores, por nombrar uno, Giuseppe Meazza, que es famoso jugador italiano, fue contemporáneo a Sindelar, o sea que hubo grandes jugadores, pero con respecto a lo que es Argentina, ellos siempre me decían: ¿qué hace un argentino acá investigando la vida de un austríaco con todos los grandes jugadores que tuvieron y tienen ustedes? Realmente no lo podían creer. ¿Vas a sacar un libro? Sí, estoy escribiendo un libro con la historia, por supuesto sería el primero en español. No hay bibliografía en español con respecto a Sindelar y se dio la casualidad que en Austria nadie hizo un trabajo biográfico como hice yo con Sindelar. Sí hay artículos, sí hay cosas más aisladas, pero no hay nada biográfico, o sea que bueno, la idea es obviamente publicar primero el libro en español, después tengo contacto con una editorial alemana que le interesaría publicarlo, en alemán por supuesto, y ese sería ya como la frutilla del postre para que toda la gente que me viene ayudando en Austria pueda ver el trabajo y que la gente tenga también, cuando se habla de Sindelar, un libro que va desde sus bisabuelos hasta los días posteriores a la muerte. Bueno, Camilo, ¿tuviste alguna repercusión con respecto a este descubrimiento? No, la verdad que para los austríacos fue algo muy común porque ellos tenían claro que verdaderamente no tenía nada que ver con el judaísmo. La repercusión que tuve en el proyecto fue de una aceptación total de parte de ellos. Me bancaron mucho, me ayudaron con bibliografía, con mucho material. Tuve la posibilidad de que me hicieran entrevistas para diarios, para la página oficial del Austria-Viena. Eso fue, digamos, para mí fue algo espectacular porque nunca me imaginé que me podía llegar a pasar eso y verdaderamente fue como cumplir un sueño y decir, bueno, realmente Sindelar acá en Austria es una persona que fue muy importante. De hecho, él tiene una tumba de honor, que es una tumba que se le da a personalidades que fueron importantes para la historia del país. Y bueno, y también por otro lado es bueno decir que también Sindelar en el final de su vida, cuando deja el fútbol, deja obligado, porque los nazis no querían que los jugadores cobraran dinero como sí lo venían haciendo en Austria. Él abre una casa de café en la que el propietario era un judío de apellido Drill, Leopold Drill era el nombre, y ahí se da toda una controversia porque era una casa de café arianizada. Esto, por si hay gente que no sabe, los nazis expropiaban las propiedades a los judíos y las vendían a precios mucho menores, y el propietario que vendía no recibía nada de dinero, y Sindelar compra una casa de café en estas condiciones. Entonces también hay mucha polémica en Austria con respecto a esa maniobra después del retiro futbolístico de Sindelar. Bueno, Camilo, la verdad que interesante y un descubrimiento que seguramente en muchos casos cambiará
el pensamiento, ¿no? de muchas instituciones y muchos dirigentes judíos de la diáspora. Sí, seguro, seguro. Siempre es bueno poder profundizar las historias, investigarlas a fondo, porque a veces por una persona que tenga una lectura equivocada de las cosas se terminan formando ideas que son erróneas y en este caso, bueno, Sindelar se llega a este descubrimiento que es muy importante para la colectividad, que es que realmente no era judío, pero más allá de eso, bueno, hay también una historia periodísticamente hablando muy valiosa y bueno, ojalá que el libro lo puedan disfrutar todos, más allá de las religiones. Y aparte, bueno, el Austria-Viena, que es donde él jugó, es un club que tenía muchísima relación con el judaísmo, era un club básicamente formado por judíos y también en el libro hay mucho de eso y habla mucho de las religiones y de ese tipo de cosas a raíz del Austria-Viena, que tenía dirigentes judíos y demás, que muchos fueron perseguidos por el nazismo, o sea que el libro va a tener de todo. Gracias. Un abrazo, gracias a ustedes por interesarse por esta historia y bueno, nos estamos viendo.